comenzando del Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 8, y del capítulo 8 vamos a leer desde el verso 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Habló Dios a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Dios le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Dios ha mandado a hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, le ciñó con el cinto, le vistió después del manto, puso sobre él el éfod y lo ciñó con el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Dios había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció sobre de él, sobre el altar, y roció sobre de él, sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Hasta ahí nomás, oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, tu perfecta voluntad para con nosotros. Ayúdanos. Sea tu palabra, Señor, lámpara para nuestros pies. Sea tu palabra, Señor, lumbrera a nuestros caminos. Que tu gracia y tu Espíritu, Señor, nos envuelva y nuestro cuerpo mortal sea vivificado por tu poder. Mi Señor, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante nos sea dado en esta noche. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y lo que acabamos de leer es la consagración de Aarón. Y nosotros sabemos que el Antiguo Testamento es figura muchas veces de las cosas que son del presente, de las cosas que habían de venir. Estando leyendo esta palabra, yo podía observar muchas cosas del Señor Jesús en esto que nosotros acabamos de leer, y no solamente de esto, sino también de la iglesia del Señor. Porque en esta consagración que nosotros acabamos de ver, vemos que es la consagración del sumo sacerdote. La consagración del sumo sacerdote para un servicio, para servir a Dios, para estar delante de Dios, los sacerdotes entre Dios y el hombre en el medio, a favor de los hombres, para hablar de parte de Dios a los hombres y para hablarle a Dios de parte de los hombres a favor de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios escogió
Escogió. Nosotros hablamos en una oportunidad de cómo es que los levitas, porque Aarón y sus hijos eran de la tribu de los levitas, y hablamos en una oportunidad de cómo es que se inició la consagración de los levitas. Acá estamos hablando de la consagración del sumo sacerdote, pero los levitas, ellos se tuvieron que consagrar al Señor, y para eso tuvieron que manifestar el amor que tenían hacia Dios, que era mayor el amor hacia Dios que el amor a su pariente. Mayor el amor. Por eso nosotros hemos estado viendo en una oportunidad cómo es que el Señor decía: el que ama a madre, padre, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, y en otro pasaje dice: el que no aborrece. Y dijimos que esa palabra aborrecer significa amar menos, es decir, es amar más a Dios sobre la familia. Mire, eso no es fácil para el hombre natural, porque el hombre natural defiende la familia, no importa la verdad, es mi familia, ¿qué me importa? Entonces, cuando ya pasa al nivel espiritual, ya no defiende la familia, ya defiende la verdad. ¿Cuál es la verdad? A ver, ¿cuál es la verdad? Entonces ya hace otro análisis saliendo de sí mismo y mirando con los ojos del Señor las situaciones, y de ahí haciendo un justo juicio ante todas las cosas sin permitir que sus emociones humanas lo lleven a inclinarse hacia la familia. Entonces, los levitas, ellos tuvieron que consagrarse para Dios. No, para los demás es como que locura lo que hicieron. Sin embargo, ante el llamado de Dios, lo que había dentro del corazón de ellos se encendió como una llama. Yo recuerdo cuando yo escuché el Evangelio y yo lo tomé todo en forma literal, y el pastor predicó y dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo me acuerdo, yo vivía con mis hermanos y mi mamá y trabajaba ya en el correo, y cuando yo escuché aquella palabra era como que algo se encendió en mí, y yo dejé a mi madre, dejé a mis hermanos y me fui a vivir cerca de la iglesia para acercarme más a Dios. Es como que algo entró dentro de mí que me llevó el Señor, mi Dios, mi Señor. Es decir, cobró valor Dios sobre la familia. Cobró valor, primero Dios, primero el Señor, después la familia, primero lo que dice Dios. Entonces, esa consagración fue la de los levitas. Cuando el Señor llamó al pueblo a través de Moisés, y dijo Moisés: los que estén por el Señor, júntense conmigo. Solo los levitas se juntaron con Moisés, y los demás se dividieron, los que volvieron a las tiendas y los que quedaron en la duda de qué es lo que hacían. Pero los levitas no dudaron, fueron con Moisés. Y luego que fueron con Moisés, Dios le exigió más: saquen cada uno la espada, y sacaron. Y después le dijo más: tienen que ir a las tiendas y tienen que matar a los que están en la tienda, porque los que se volvieron a las tiendas eran los que no estaban de acuerdo con Moisés, y eran los que ellos decían: nosotros estamos de acuerdo con Dios, pero con Moisés nosotros no queremos saber nada con él. Entonces se rebelaron en contra de Moisés, pero ellos decían que estaban a favor de Dios. Qué cosa, ¿no? Qué confusión ocurre cuando la persona dice: no, yo le hago caso a Dios, al pastor no le hago caso, pero a Dios sí le hago caso. Entonces entra en una confusión sin darse cuenta que él mismo constituyó justamente en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que a través de ellos le dé una dirección a la iglesia. Y cuando los hombres dicen: yo no le hago caso al hombre, le hago caso a Dios, se separan de aquel que Dios envió y colocó y puso, y sin darse cuenta son los que desparraman y no juntan. ¿Por qué desparraman? Porque dicen: no, yo con el pastor no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con Dios, pero con el pastor no. Entonces estos que se volvieron a las tiendas, ellos estaban de acuerdo con Dios, pero con el pastor que lo guiaba, con Moisés, no estaban de acuerdo. Entonces dijo Dios: decile a esto
que quieren llevar a cabo la obra, los levitas, que saque cada uno su espada, y cada uno sacó. Y luego le dijo, ahora vayan a la tienda. Los que dudan, déjenlo, pasen a los que dudan, porque a los que dudan hay que afirmarlo. Pero vayan a los rebeldes, vayan a aquellos que están en desacuerdo, aquellos que se olviden a la tienda, ya sea padre, ya sea madre, ya sea primo, sobrino, hermano, hijo, hija, lo que fuesen, pásenlo por espada y vuelvan. La palabra de Dios vino por boca de Moisés, que tenían que hacer eso, ¿vio? Porque uno dice, no, si a mí Dios no me habla, entonces es como que esperan que Dios le hablan y no quieren oír la voz de Dios que surge de la boca de aquello que el mismo Señor, Él estableció. Entonces yo dice, si Dios no me habla, entonces le dijo el Señor, ahora vayan, así dijo el Señor, vayan, entren y maten. Así que tuvieron que tomar otra decisión. Primero la decisión de estar con Moisés. Y después la decisión de ir a los que se rebelaron, a los que estaban en desacuerdo con Moisés, que según ellos estaban de acuerdo con Dios, estaban en desacuerdo con Moisés y que los maten a todos. Y fueron, y no solo que fueron, los mataron a todos. Y cuando volvieron, dijo Moisés, dijo Dios por boca de Moisés, hoy os habéis consagrado para el servicio del Señor. Porque cada uno se ha consagrado en aquello que para la naturaleza humana sería imposible. No, ir contra mi esposa, no. Ir contra mis hijos, no. Ir en contra de mi hermano, no. Ir en contra de mi padre, no. Pero si está desobedeciendo a lo que Dios dice, entonces ahí está la diferencia, la separación. Por eso la Biblia enseña a amar más a Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre. Entonces, primero el Señor y después los demás. Los levitas se consagraron de esa manera para el servicio del Señor. Dios le dijo, hoy os habéis consagrado, dice, para el Señor. Y tomó de los levitas para llevar las tiendas, tomó de los levitas para cantores, tomó de los levitas para su servicio, y dijo que los levitas eran de Él, eran de Dios. Nosotros en este pasaje que hemos leído de la consagración justamente de Aarón como sumo sacerdote. La consagración de Aarón. Y para la consagración Dios le mandó que tome diferentes cosas. Entonces nosotros leemos de vuelta. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Hizo pues Moisés como Dios le mandó, reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y dijo a la congregación, esto es lo que ha mandado a hacer Dios. Esto es lo que Dios ha mandado a hacer, porque Dios habla a través de alguien. Dios habla a través de alguien. Por eso el 4:11 de Efesios dice, y Él mismo constituyó. ¿Qué constituyó? Constituyó ministros, apóstoles, profetas, dice, pastores, maestros, ¿para qué? Dice, para perfeccionar a los santos. Es decir, lo puso en lugar de Dios, sin ser Dios, porque Dios, por la boca de ellos, iba a hablar al pueblo. Usted nunca escuchó una voz que dice acá estoy. No. Usted siempre escuchó al pastor o escuchó siempre a aquel que traía la palabra de Dios. Y usted sabía que sin que escuche una voz de arriba, lo que salía de la boca de aquel que exponía la palabra de Dios era Dios hablando. ¿Cuántos saben eso? Amén. Tiene que saberlo, para que no se equivoque y no diga como dijeron aquellos. Yo le hago caso a Dios y no le hago caso al hombre. ¿Sabe cuánto hay así? Yo no le hago caso a Dios. Yo no le hago caso al hombre, le hago caso a Dios. Yo le hago caso a Dios. Al hombre no le hago caso. ¿Usted sabe quién está sentado a la diestra de Dios? Un hombre, Jesús, un hombre.
Entonces, ¿y cómo dice que no le hace caso al hombre y le hace caso a Dios? Y Jesús es el Hijo de Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, pero usted no le hace caso al hombre, es decir, no le hace caso a Jesús. ¿Se da cuenta del error en que a veces entramos? Por eso Dios estableció iglesia, estableció congregación, para que nos congreguemos todos, nos reunamos a oír lo que el Espíritu Santo ha de hablar y ha de decir a la iglesia. Entonces, el que viene y escucha y tiene oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, entonces teme, se estremece y crece espiritualmente mediante la obediencia a la palabra que Dios envió. Por eso es que Moisés no podía dejar lo que Dios le dijo. Alguno podría decir, ¿y por qué escogieron a Aarón? ¿Y por qué no a aquel? ¿Y por qué no aquel? Porque lo dijo Dios. Si Dios lo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a objetar nosotros? ¿Usted cree que la iglesia es una democracia? En la democracia es el pensamiento del pueblo, pero en la teocracia es el pensamiento de Dios. Y esto es una teocracia, no es una democracia. Vamos a hacer lo que el pueblo quiere. No. Acá vamos a hacer lo que dice Dios, porque el que nos va llevando es el Señor. No es un hombre, es el Señor. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Lo que Dios le dijo, Toma a Aarón. ¿Qué más tomó? Toma las vestimentas. ¿Qué más? Toma el aceite de la santa unción. ¿Y qué más? Toma los animales del sacrificio. Así que los tomó, trajo al pueblo, los presentó ahí y dijo, esto es lo que Dios dijo que haga, tráigame agua. Y los lavó. Los lavó con agua, que es la purificación. El lavado con agua. Usted observe que es el mismo Señor en el libro de Efesios 5:25 que cuando habla de Cristo, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, Aarón fue lavado con agua física, pero la iglesia, los que hemos creído, somos lavados mediante la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El joven, el viejo, el anciano, el adulto, ¿con qué va a limpiar? Con la palabra de Dios. Es el agua que limpia nuestra mente, nuestros pensamientos, la palabra de Dios que quita aquellas cosas feas que se nos han pegado, abrojo del mundo, cosas mundanas que estaban en nosotros, y es mediante la palabra de Dios que ilumina los ojos de nuestro entendimiento que somos lavados por la palabra de Dios, es decir, por la renovación de nuestro entendimiento. Estábamos haciendo las cosas mal y vino la palabra de Dios y nos mostró la forma correcta de hacer. No robarás, sino antes bien trabajarás, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces viene la palabra, nos limpia. ¿Y qué hacemos con el robo? No robamos más. El que hurte, no hurte más. Antes trabaje con sus manos. Entonces yo no sabía, pero vine a la iglesia y escucho que robar es malo, que ofende a Dios, que daña a las personas. Entonces la palabra me va limpiando. Dejo de robar para dedicarme a trabajar. Entonces, ¿con qué va a limpiar el joven, el niño, el adulto, el anciano su camino? Con guardar la palabra de Dios. Las enseñanzas del Señor a nosotros nos van purificando. Es decir, van sacando lo humano para que se manifieste lo divino. Es como una piedra preciosísima que está envuelta en roca sólida y es necesario limpiarla, encontrarla y después pulirla. Entonces empieza a sacar Dios las cosas que van a ser impedimento para el desarrollo de la vida práctica que nosotros debemos de tener. Entonces nos va mostrando las cosas que tenemos que abandonar. Por eso dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos y dejamos que la palabra de Dios corra, la palabra de Dios va corriendo. ¿Y sabe qué va haciendo? Nos va purificando.
Cada vez vamos entendiendo más, cada vez vamos comprendiendo más su voluntad, cada vez sabemos qué cosa tenemos que abandonar, qué cosa tenemos que tomar. La palabra de Dios va haciendo una operación gloriosa, que las palabras humanas, filosóficas, nunca van a hacer en el corazón de los hombres lo que hace la palabra de Dios, porque ella es como una espada aguda de dos filos que penetra, parte los huesos, los tuétanos, el alma, llega al corazón y manifiesta la verdad de Dios. Y usted dice, sí, esto tengo que dejarlo, lo tengo que abandonar, esto no conviene a los santos. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra en nosotros? Nos limpia. Por eso el salmista dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Y alguien que entendió más allá dijo, tu palabra es lámpara para mis pies, es lumbrera a mis caminos, ilumina los ojos de mi entendimiento y me enseña lo que deba de hacer. ¿Qué produce eso? La palabra del Señor. ¿Qué hizo Moisés con Aarón? Lo primero, traigan agua. Pero me acabo de bañar, traigan agua. Dios dijo que hay que hacer esto, traigan agua. Y la Biblia dice que lo primero que hizo fue lavarlo. Nosotros llegamos a la iglesia. ¿Y qué es lo primero que hace Dios? Nos va rociando con el agua de la palabra de Dios. Y mediante el agua de la palabra de Dios va saliendo todas las cosas que se deben de dejar, va saliendo toda la suciedad, va saliendo toda la inmundicia, va saliendo la maldad, va saliendo las palabras torpes, las palabras de truanería, va saliendo los robos, el engaño, la mentira, va saliendo y nos va limpiando y purificando y haciendo de nosotros lo que hemos creído, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso está haciendo el Señor mediante la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Lo primero, lo que dijo Dios, hay que purificarlo. Así no pueden servir, hay que purificarlo. ¿Y cómo se lo purifica? Hay que lavarlo con agua. Vamos, a una buena lavada con agua. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Lo lavó con agua. Listo. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Lo purifica en el lavacro del agua por la palabra del Señor. Ahora, nosotros hemos leído, los lavó. Y después que los lavó, ¿qué más hizo Moisés? ¿Qué trajo? Vestidura. Los vistió. Le puso la túnica, le puso el éfod, le puso todo lo que correspondía a vestirse como el sumo sacerdote que se tenía que presentar delante de Dios. Es decir, trajo las vestimentas y se las dio. ¿Qué es lo que hace el Señor con la iglesia? ¿Qué es lo que dice en Colosenses 3:12? Dice, vestíos pues como escogido de Dios. Entonces nosotros miramos allá el lavamiento y miramos el lavamiento de la iglesia, miramos allá la vestimenta con que es colocado y miramos que la iglesia tiene vestimenta para colocarse. Y nosotros ya hablamos de esto, la necesidad que tenemos de vestirnos como escogidos de Dios, que está las vestimentas y la armadura. No viene la armadura primero viene la vestimenta. Y el apóstol dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y de ahí mostramos el valor de esta vestimenta para el trato entre los hermanos. Usted observe cómo Dios nos viene mostrando lo que es la iglesia, que es un organismo vivo, que no es un club, sino al ser un organismo vivo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace? Hay un movimiento espiritual y nosotros tenemos que llegar a estar unidos en amor como lo que somos, como un cuerpo. Y de ahí a quitar y a sacar las cosas que pueden dividirnos uno a otro. De tal manera que si alguien tiene algo contra otro, dice, ve tú y habla con tu hermano. Hay que solucionarlo, no podemos dejarlo pasar. Y no, paso de largo. Y no lo saludo, paso de largo. No la saludo, paso de largo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esas cosas se tienen que solucionar, se tienen que llegar a un acuerdo, se tienen que hablar. Si no se hablan, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se solucionan las cosas? ¿Estando en silencio? No, hablando. Mire, quiero hablar con usted. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando la comunión y la unión de dos miembros que son miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros hablamos de dos hermanas que estaban disgustadas, no se podían ni ver.
Una quería ser mayor que la otra y la otra mayor que la otra. Euodia y la otra hermanita también. La hermanita estaba disgustada, enojada con el otro, y cada uno quería ser mayor con otro. Y Pablo dice, no, esto no puede ser así. No pueden estar así en la iglesia del Señor. Ustedes son miembros del mismo cuerpo y los miembros se aman. Por eso Dios nos viene hablando del desarrollo del amor, de la necesidad que tenemos de andar por el camino más excelente. Gracias a Dios por los dones, los ministerios, las cosas que el Señor nos dio. Gracias a Dios por ello. Pero hay un camino más excelente que rompe esa brecha y esa división que hay y hace de los dos una sola cosa. Y hace de muchos miembros un solo cuerpo. Los une, los unifica, los hace uno, un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola cabeza. Nos hace uno. Por eso, ¿cómo vamos a seguir divididos? No. Hay que solucionar ese problema. Hay que solucionarlo. Por eso nos son dadas las vestimentas. Si Dios nos da la vestimenta y nosotros no nos vestimos como Él dice, ¿cómo vamos a poder solucionar? Pablo dice, vestíos pues como escogido de Dios. Y habla de entrañable misericordia. Tengan misericordia. Está caído el hermano. Tengan misericordia, ayúdenlo. ¿No ve que vino el ladrón? ¿No ve que lo atropelló, lo robó, lo dejó como muerto y usted pasa por ahí? Usted no es un levita. Usted tampoco es un sacerdote. Usted es como el buen samaritano, un hijo de Dios lleno de misericordia. Como dijo Jesús, sed misericordioso. Entonces lo ve herido, ¿qué va a hacer? Lo va a asaltar y porque está herido va a revisarlo a ver si tiene bien o lo va a ayudar. ¿Qué va a hacer? Debemos ayudarnos los unos a los otros. Debemos ayudarnos por lo que somos. Miembro del cuerpo. Por eso, ¿qué es lo que hizo Moisés? Lo lavó. Lavado nosotros por el lavacro del agua de la palabra de Dios. ¿Qué más es lo que hizo Moisés? Los vistió. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Vístanse, acá están las ropas. Ustedes tienen ropas preciosas, hermosas. Estas ropas no se venden en las casas de moda de este mundo. Este mundo no tiene ni una sola de esta belleza de ropa que Dios a nosotros nos dio. Ellos no la poseen. Usted la posee. Usted la posee. Entonces, si tenemos ropas espirituales para nosotros, ¿cómo vamos a andar desnudos o a medio vestir? Cuando Adán y Eva estaban a medio vestir, después que pecaron porque hicieron delantales de hojas, después que pecaron vieron que estaban desnudos, entonces iniciaron la moda, hagamos delantales de hojas solamente, delantales como el que usted usa en la cocina, que la tapa de adelante, delantales. Entonces Dios, después que habló con ellos, dice que Él los vistió como debían de vestirse. Los delantales no dijo, bueno, está bien, lindo los delantales. No, Él los vistió a la forma que Dios quería vestirlo. Por eso las cosas no son a la manera de los hombres, las cosas son a la manera de Dios. Para los hijos de Dios. Para los hijos del diablo son a la manera del diablo, como ellos quieren. Pero para los hijos de Dios no. Podía decir a Aarón, no, esta vestimenta a mí no me gusta. No se trata si te gusta o no te gusta. Esto es lo que Dios da para que te vistas. Sí, pero a mí no me gusta. ¿Y? Esto es lo que Dios da y dice que tenés que vestirte así. Para agradar a Dios a la manera del Señor. Por eso no se trata de gusto, sino se trata de lo que Dios dice. Dios dijo que te tengo que lavar a Aarón, así que bueno, te tengo que lavar. Pero yo ya me bañé, no importa, te tengo que lavar. Cuando Jesús se acercó a Pedro con la toalla y también el lebrillo para lavarle los pies, dijo Pedro, no me hace falta, yo tengo los pies limpitos, ¿para qué me va a lavar? Yo estoy limpito, tengo los pies limpitos. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, no tenés parte conmigo. Y después se dio cuenta, ¿cómo le voy a decir que no al Señor? Si Él me quiere lavar, y bueno, si tú quieres lavarme, lávame. ¿Cómo le voy a decir que no? Yo a veces voy caminando y
pasa un auto 0 kilómetros y es como que algo me dice, ¿te gusta? ¿Lo querés? Y yo digo, Señor, tú sabes lo que yo quiero y lo que yo necesito para la iglesia, para el servicio de la iglesia. Pero si me lo quiere dar, lo recibo. Pero yo quiero otra cosa, lo que proviene de ti. No desecho. No voy a decir, ay, no, no quiero. No, Señor, si tú quieres, está bien, pero tú sabes lo que yo necesito. Para mí son más valiosos ustedes que un vehículo, son más valiosos ustedes que una casa, son más valiosos ustedes que otra cosa humana. Ustedes son de valor para mí y yo necesito cosas espirituales para ustedes. Necesitamos nosotros de esas cosas. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no permitiré que me lave, estoy limpito como que me lave. ¿Qué pude haber dicho a Aarón? Pero yo ya me bañé, vine bañadito, limpito. Y le habrá dicho Moisés, Dios dijo que te tengo que lavar. Y Aarón habrá dicho, y bueno, si Dios dijo, estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Qué bueno que es cuando el creyente dice así, bueno, yo pensaba de una manera, pero si Dios dice que esto es así, bien, perfecto, yo acepto y me someto debajo de su voluntad. Es decir, es dócil en la mano del Señor en lo que Él lo quiere llevar, no es tosco. ¿Vio cómo pasó con el barro de Jeremías cuando lo mandó que vaya, donde estaba el alfarero, y el alfarero trabajaba haciendo un lindo vaso, y cuando estaba formando se quebró? Entonces, ¿por qué se quebró? Por la dureza, no por la falla del trabajador, sino por la dureza del material. Todavía no era tan maleable como debía de ser. Entonces se quebró. ¿Y qué hizo el alfarero? Lo desarmó de nuevo, amasó de nuevo y volvió a empezar. Dios muchas veces hace eso con nosotros. A veces nos quebramos en el punto mejor donde parece que ya se van a manifestar cosas espirituales gloriosas, maravillosas. Nos quebramos. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Volver a amasar de vuelta, pero sabe que no lo abandona ni lo tira. Vuelve a empezar con usted. Vuelve a empezar y va trabajando en la maleabilidad de ese barro. Entonces, ¿qué podría haber dicho a Aarón? No me lave, ya me bañé. No, si Dios dijo que me lave, me dejo lavar. Se dejó lavar. Se secó y después agarró Moisés las vestimentas. Ahora tenés que ponerte esto, bien, está bien. Esto otro, está bien. Podría haber dicho él, pero la ropa que yo tengo es nueva. ¿Por qué tengo que sacarme esta ropa que es nueva? Y no es lo mismo que esté con mi ropa que con esa ropa. No es lo mismo. No es lo mismo su ropa que la ropa que el Señor le da. Las ropas del Señor son de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire esas cosas preciosas que usted no la posee en su ropero natural ni la compra en ninguna feria. Esto solo desciende de arriba, desciende de Dios. Estas cosas descienden de Dios. Las vestimentas que son para el trato entre hermanos a causa de lo que Dios va a hacer con nosotros. Nosotros hemos estado viendo que no solamente nos dio la fe para que creamos, sino que también nos ha concedido que padezcamos. Y de ahí la necesidad de estar en unidad, para que cuando venga el cimbronazo y venga el padecimiento, nos ayudemos como miembros del mismo cuerpo, nos ayudemos uno con otro, nos alentemos uno con otro y nos fortalezcamos uno con otro. Para eso debemos permanecer unidos, porque si estamos separados y solos, cuando uno cae, dice, cuando son dos, el otro lo levanta. Pero el solo, cuando cae, ¿quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a levantar? Dos en una cama se van a calentar, pero el solo, bolsita de agua caliente. El solo, ¿cómo va a ser? ¿Se da cuenta? Entonces, separado del cuerpo de Cristo, ese no es el llamado de Dios, sino que el llamado de Dios es para que todo lo que hemos creído seamos uno, porque el cuerpo de Cristo no es un cuerpo muerto, sino que es un organismo vivo, porque la cabeza está viva y todo su cuerpo también. Todos nosotros estamos vivos por ser miembros del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Entonces la lavada, después de la lavada, le fue dada las vestimentas. Entonces a la iglesia le fue dada la vestimenta. Vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia. Significa una misericordia profunda, una misericordia que no acepta la palabra, se lo merece. No. La misericordia me lleva a ayudar, no importa que se lo merezca. A mí no me importa si lo que le pasa se lo merece. Le dijeron que no haga, hizo y se lo merece. No, la misericordia me lleva a ayudar igual. Porque así es la misericordia, se conmueve por dentro y lo lleva a ayudar. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Entonces nosotros miramos esta maravillosa vestimenta que nos fue dada a nosotros. El mundo no la posee, la iglesia la posee usted. El mundo va a tener una manera de pensar, te hizo, ¿por qué no se la da? Te pegó en una mejilla, rompele la cara, el mundo. Sin embargo, Jesús dice, te pegó en una mejilla, ponle la otra. Mire qué diferencia. Mire qué diferencia. Aquellos que le blasfeman, dice el mundo, hacele juicio, denuncialo, hacele juicio. Y Jesús dice, orá por lo que os ultrajan y os persiguen. Mire qué diferencia. Por eso nosotros pertenecemos, hermano, al reino de los cielos. Pertenecemos a un cuerpo glorioso que tiene una cabeza glorificada. Una cabeza en la cual, hermano, fue llena de todas las virtudes de Dios, porque en él habitaba la plenitud de la deidad. Una cabeza gloriosa, la cabeza que es de la iglesia, de nosotros lo que hemos creído. Por eso, después de la vestimenta, dice, sobre todo, vestidos de amor. Y hablamos del desarrollo del amor para que podamos soportar las situaciones, los embates que van a venir en contra de nosotros a causa de los ministerios, dones y operaciones que Dios va a hacer a través de nosotros. Dios va a hacer operaciones y los embates del maligno van a venir para que nosotros desistamos, para que nosotros dudemos de Dios, para que nosotros dudemos del don, para que tengamos dudas. Por eso necesitamos estar unidos, para que cuando venga el golpe del maligno estemos nosotros firmes, agarrados uno del otro y habiendo crecido en el amor que todo lo soporta. Usted crece en el amor, nunca va a abandonar la iglesia, ni el ministerio, ni el lugar que el Señor le ha dado. No desarrolla el amor, entonces parece como que va a ser una barca que está a punto de hundirse porque el agua golpea mucho y parece que se va a hundir. Pero usted desarrolla el amor y esa barca son como las plumas del ganso y del pato, no se hunde. Lo tira el pato al agua y el pato no se va para abajo, queda flotando. ¿A causa de qué? Del aceite que está en sus plumas. Y en el cristiano, ¿por qué no se hunde? Del aceite que está en su vida, el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu de Dios. Por eso lo lavó a Aarón. ¿Y después qué más hizo? Lo vistió a Aarón. ¿Y después qué más hizo? Dice que tomó el aceite de la santa unción y con el aceite de la santa unción derramó sobre su cabeza. Primero sobre la cabeza. Entonces nosotros miramos a la iglesia y cuando usted ve en el libro de Lucas capítulo 3 verso 21, cuando Jesús fue y fue bautizado por Juan el Bautista, dice que orando el cielo fue abierto y descendió el Espíritu Santo sobre de él en forma de paloma. Esto lo dice en 3:21 y en 4:1 dice y Jesús lleno del Espíritu Santo. Había aceite, así que se derramó el aceite sobre la cabeza y Cristo es la cabeza de la iglesia que es el cuerpo. Se derramó sobre la cabeza, sobre el Señor. Ahora, qué cosa que la Biblia dice que llevaron animales para el sacrificio. Un animal para la expiación, un animal como holocausto para Dios y un animal para la consagración. Entonces, todos estos animales eran justamente a favor
del sacerdote y a favor del pueblo. Cuando usted lee en Isaías capítulo 53, verso 7, dice lo siguiente, hablando de nuestra cabeza que es Cristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja, como cordero, fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Así que él fue el sacrificio. Así que él fue el sacerdote. Él fue el lavado. Él fue el vestido. Y él fue sobre quien se derramó el aceite en abundancia, que comenzó por la cabeza, el aceite sobre la cabeza. Usted lee el Salmo 133 y ahí describe qué pasó con el aceite. Bajó sobre la cabeza y fue descendiendo sobre todo su cuerpo hasta el borde de las vestimentas. Salmo 133. Entonces, ¿pero por dónde comienza? Por la cabeza. ¿Qué pasó con nuestra cabeza? Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán. El aceite se llenó. Y después que vino el sacrificio, y nosotros miramos al Señor, cómo Él fue llevado como cordero, como ¿qué? Como el sacrificio de la expiación por los pecados. Como el sacrificio de holocausto delante de Dios, como el sacrificio justamente de consagración de lo que iban a venir, que iba a ser su cuerpo, la iglesia que hoy es hoy en día. Así que santificado en sacrificio de holocausto y en sacrificio de consagración por la iglesia que es su cuerpo. Por eso lo dice en Efesios capítulo 1, verso 22, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Y usted lee en 1 Corintios 12, 27, y el apóstol dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? La consagración de Aarón como sumo sacerdote, la consagración de Jesús como el sumo sacerdote y la consagración de la iglesia para que sea su cuerpo. Y el apóstol dice, y él mismo colocó los miembros dentro del cuerpo como él quiso. Así que, mis amados hermanos, hemos venido escuchando sobre la unidad del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Hemos venido escuchando, hermano, cómo es que dejando la mentira y el engaño, hablemos verdad los unos a los otros para que se afiance la confianza y estemos unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento que están en el Señor. Así que no nos detengamos, estemos unánime combatiendo por la fe que un día nos ha sido dada. Fortalezcamos a los débiles, levantemos a los caídos y demos fuerza a los de poco ánimo. Amén, hermano. Sigamos adelante rumbo a la perfección. Cierre sus ojos y vamos a orar.